Cuando el antiguo dueño de mi casa me llamó diciendo que había una cámara olvidada grabando mi sala, pensé que sería algo vergonzoso. Tal vez captaría momentos íntimos, tal vez solo escenas del día a día. Jamás imaginé que esas grabaciones me mostrarían a mi propia madre junto con mi hermano mayor, planeando cómo declararme incapaz mentalmente para tomar el control de la herencia que mi padre había dejado exclusivamente para mí. Una herencia de millones que ellos pensaban que yo no merecía. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. La mudanza a la casa nueva había sido un sueño hecho realidad. Después de la muerte de mi padre hace 6 meses, heredé no solo dinero, sino también 3 propiedades y parte de la empresa familiar de transporte. Mi padre siempre fue claro en su testamento. Todo sería mío, la hija menor, porque yo lo había cuidado durante los últimos 5 años de su enfermedad. Mi madre y mi hermano Diego recibieron cantidades menores, lo que generó tensión inmediata en la familia. La casa que compré era espaciosa, en un barrio tranquilo de Coyoacán. Era mi refugio, mi nuevo comienzo. 3 semanas después de la mudanza, todavía estaba organizando los últimos detalles cuando mi celular sonó con un número desconocido. «Bueno», contesté distraída organizando libros en el librero. «Hola, Sofía, soy Javier, el antiguo dueño de la casa». Su voz sonaba extraña, tensa. «Sí, soy yo. ¿Pasó algo?» «Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre algo que descubrí por accidente». Hizo una pausa. Cuando me mudé, olvidé desconectar la cámara de seguridad de la sala. Estaba conectada a mi celular. Solo me di cuenta anoche cuando vi una notificación. Sentí que mi estómago se revolvía. ¿Una cámara grabando mi casa todo este tiempo? Pensé en todas las cosas que había hecho en la sala, todas las conversaciones que tuve, todos los momentos privados. «Vi a tu mamá y a tu hermano en la sala», continuó, y algo en su voz me asustó. «Lo que estaban haciendo, necesitas verlo personalmente, pero no les cuentes nada. Ven sola al café de la esquina de Insurgentes, hoy, si es posible». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé parada en medio de la sala, el corazón latiendo descontrolado. ¿Mi mamá y Diego habían estado aquí? ¿Cuándo? Yo no los había invitado todavía. Después de la lectura del testamento, nuestra relación se había enfriado. Mi mamá apenas me hablaba, y Diego había dejado claro que le parecía injusto que yo hubiera recibido la mayor parte de la herencia. Pasé toda la mañana ansiosa, mirando la sala y preguntándome qué habría captado esa cámara. Habrían entrado sin mi conocimiento. Les había dado una copia de la llave a mi mamá semanas atrás, en un momento de buena voluntad, pensando que podría necesitar algo. Ahora esa decisión me parecía ingenua. A las 3 de la tarde estacioné frente al café. Javier ya estaba ahí, sentado en una mesa discreta al fondo, moviendo nerviosamente su celular. Cuando me vio, hizo una seña. Parecía un hombre común, de unos 40 años, de apariencia cansada. «Gracias por venir», dijo cuando me senté. «Mira, debatí mucho si debía mostrarte esto o simplemente borrarlo todo y fingir que nunca lo vi. Pero si fuera yo, me gustaría saber». «¿Mostrarme qué?», pregunté, mi voz saliendo más aguda de lo normal. Puso el celular sobre la mesa y giró la pantalla hacia mí. «Son varios videos. Este es del sábado pasado». Sábado pasado. Yo había salido a encontrarme con unas amigas y volví solo por la noche. El video comenzó a correr. Era mi sala, el ángulo perfecto mostrando el sofá y la mesa de centro. La calidad de la imagen era buena, muy buena. Entonces vi a mi mamá entrando en el cuadro, seguida por Diego. Miraron alrededor como si estuvieran verificando que estaban solos. Mi mamá se sentó en el sofá y Diego abrió una carpeta grande, sacando papeles de adentro. «Sube el volumen», pedí, sintiendo las manos heladas. Las voces de ellos se volvieron claras. «¿Ese médico que conoces va a hacer el certificado?», preguntaba mi mamá. «Sí», respondía Diego. «El doctor Méndez ya aceptó».
Va a certificar que tiene depresión severa y no está en condiciones mentales de administrar una herencia de esa magnitud. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Depresión? ¿Incapacidad mental? ¿Y el abogado?, continuaba mi mamá. Ya está preparando los documentos para solicitar la curatela. Una vez que tengamos el certificado médico, va a ser fácil. Ella es joven, nunca trabajó de verdad, vivía dependiendo de papá. Cualquier juez va a estar de acuerdo en que necesita un tutor para administrar el dinero. Y ese tutor serías tú, completaba mi mamá, casi sonriendo. Seríamos nosotros, mamá e hijo, preocupados por el bienestar de la hermana menor, que está claramente no preparada para tanta responsabilidad. La voz de Diego era fría, calculadora. Pausé el video, incapaz de continuar viendo. Mi propia madre, mi propio hermano, planeando declararme incapaz para robar mi herencia. «Hay más», dijo Javier en voz baja. «Mucho más. Fueron ahí otras 3 veces». Pasé la siguiente hora viendo todos los videos. En cada uno, la conspiración se volvía más clara, más elaborada. Tenían un abogado trabajando en eso. Tenían un médico corrupto dispuesto a hacer un certificado falso. Hasta habían hablado con uno de los socios de mi padre en la empresa, ofreciéndole ventajas si testificaba que yo era inestable emocionalmente desde la muerte de mi padre. En el segundo video, grabado un martes, estaban aún más cómodos. Diego había traído whisky de mi propia cava y sirvió 2 copas, una para él y otra para mi mamá. La naturalidad con la que invadían mi casa, bebían mis cosas y planeaban mi destrucción era surrealista. «El plazo es crucial», decía mi mamá, hojeando algunos documentos. «Necesitamos presentar la solicitud de curatela antes de que ella haga algún movimiento grande con el dinero. Si transfiere todo a otras cuentas o invierte en algo, se complica más». Diego asintió. «Ya tengo a alguien vigilando sus movimientos bancarios, un contacto en el banco. Hasta ahora solo pagó la casa e hizo algunas compras pequeñas. El grueso de la herencia todavía está intacto». ¿Alguien en el banco? Mi sangre se heló. Estaban monitoreando mis finanzas ilegalmente. ¿Y ella no sospecha nada?, preguntaba mi mamá. «Nada. Sofía siempre ha sido ingenua. Piensa que todo el mundo es bueno como ella». Diego rió, un sonido amargo. «¿De verdad creyó cuando le dijiste que necesitabas tiempo para aceptar la decisión de papá?» Mi mamá suspiró. «Tu padre era un tonto. Dejarle todo a ella solo porque se quedó con él al final. Como si los años que pasé casada con él no contaran para nada. Como si tú, el hijo hombre, no merecieras dirigir la empresa». «Pronto vas a tener lo que mereces, mamá», garantizó Diego. «Y yo finalmente voy a asumir mi lugar en la empresa. Con ella interdicta, yo seré el administrador legal de todo. Voy a poder tomar las decisiones que papá nunca me dejó tomar». Fue en ese momento que entendí. No era solo por dinero. Era por poder, resentimiento, años de sentimientos guardados. Mi padre había preferido dejarme al mando porque confiaba en mí, porque yo había dedicado años cuidándolo mientras Diego llevaba su propia vida. Y ahora ellos querían revertir eso de la manera más cruel posible. El tercer video fue grabado un jueves. Esta vez había una tercera persona con ellos, un hombre de traje de unos 50 años, con un portafolio de piel caro. «Doctor Salazar, gracias por venir», lo saludaba Diego. Era su abogado. Esparció documentos por la mesa de centro de mi sala, explicando el proceso con detalles técnicos. «Con el certificado psiquiátrico del doctor Méndez, tenemos base para solicitar la interdicción temporal. Vamos a alegar que está en estado depresivo agudo, posiblemente con ideaciones suicidas después de la pérdida del padre». «¿Ideaciones suicidas?», repetí en voz baja en el café mirando a Javier. Él solo movió la cabeza, tan sorprendido como yo. «Es más fuerte así», continuaba el abogado en el video. «Muestra urgencia. El juez va a nombrar un curador temporal inmediatamente, antes incluso de la audiencia completa. Y ese curador será usted, Diego, como hermano mayor y único familiar masculino apto». Mi mamá sonrió. Esa sonrisa que yo conocía desde niña, pero que ahora parecía de una extraña. «¿Y cuánto tiempo hasta tener control total?».
3 a 6 meses para la interdicción definitiva. Pero el control práctico, en cuanto el juez nombre a Diego como curador temporal, pueden ser semanas. Semanas. Tenía semanas antes de perderlo todo. ¿Hay algún riesgo?, preguntaba Diego. Siempre lo hay. Si ella contrata un buen abogado, si cuestiona el certificado médico, si hay contrapruebas de que está mentalmente capaz, pero basado en lo que me contaron, ella no es del tipo que pelea. Es más probable que acepte la ayuda de la familia. Estaban contando con mi bondad, con mi naturaleza confiada para destruirme. Cada palabra que escuchaba era como una puñalada. ¿Y cuánto los costos?, preguntaba mi mamá. Mis honorarios son 200,000 pesos, más el 10% de todo lo que sea recuperado. El abogado no pestañeó al decir el monto. Recuperado, Diego rió. Me gusta esa palabra, como si solo estuviéramos recuperando lo que es nuestro por derecho. Era manipulación pura, presión emocional. Apagamos los videos. Yo estaba temblando. Javier me ofreció un vaso de agua que acepté con manos temblorosas. ¿Qué hago ahora?, pregunté, mi voz quebrándose. Necesitas un abogado, uno bueno. Hoy mismo, respondió. Te puedo pasar el contacto del mío. Es especialista en derecho familiar. Asentí, incapaz de hablar. Tomé el número y salí del café en estado de shock. ¿Cómo volvería a casa? ¿Cómo fingiría normalidad? Mi celular sonó. Era mi mamá. Hija, estaba pensando en ti. ¿Qué tal si cenamos juntas mañana? Te extraño. Cada palabra era veneno disfrazado de cariño. Claro, mamá, respondí, forzando mi voz a sonar normal. Me encantaría. ¡Qué bueno! En mi casa a las 8. Diego también va a estar. Necesitamos hablar de unas cosas de la empresa. Apuesto a que necesitaban. Probablemente querían plantar más semillas, hacerme firmar algo, manipularme de alguna forma. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, mirando el espacio donde mi mamá y Diego habían conspirado contra mí. Busqué la cámara y finalmente la encontré, discretamente instalada en un librero, disimulada entre los objetos decorativos, tan pequeña, tan discreta, pero que había capturado la verdad que cambiaría mi vida. A las 8 de la mañana llamé al abogado que Javier había recomendado. Licenciado Rodrigo Castellanos. Expliqué la situación en detalle, intentando mantener la voz firme. Me dijo que fuera a su oficina inmediatamente. La oficina estaba en una torre moderna en Polanco. Rodrigo era un hombre de unos 60 años, canas, mirada penetrante. Me recibió con seriedad y me hizo contar todo desde el principio. Después, vimos los videos juntos. «Esto es gravísimo», murmuró cuando terminamos. «Tenemos aquí conspiración para fraude, falsedad ideológica, invasión de domicilio, violación de secreto bancario. La lista es larga. Pero son mi familia», dije, y me odié por todavía pensar en eso. «Familia que está tratando de robarte y declararte incapaz mentalmente», respondió sin rodeos. «Sofía, necesitas entender la gravedad de esto. Si logran su objetivo, perderás no solo el dinero, sino tu autonomía. Quedarás bajo curatela, dependiendo de la autorización de Diego para todo. Es una forma de prisión». Sentí lágrimas quemar mis ojos, pero no las dejé caer. «¿Qué hacemos? Primero, vamos a documentar todo. Estos videos son prueba crucial. Segundo, vamos a hacer una evaluación psiquiátrica independiente con un médico reconocido, para contrarrestar cualquier certificado falso que presenten. Tercero, vamos a investigar a ese doctor Méndez y a todos los involucrados. Y cuarto», me miró seriamente, «necesitas actuar como si no supieras nada hasta que estemos listos para contraatacar. ¿Fingir que todo está bien? ¿Ir a la cena mañana y sonreírles?» «Exactamente. Si saben que descubriste, van a acelerar el plan o destruir evidencias. Necesitamos tiempo para construir nuestra defensa». Pasé el resto del día en la oficina de Rodrigo. Trajo a un psiquiatra renombrado, doctor Arturo Beltrán, que me hizo una evaluación completa. Pruebas, preguntas, análisis de comportamiento. Al final fue categórico.
Está absolutamente capaz mental y emocionalmente. Es claro que la pérdida de su padre la afectó, pero está manejando el duelo de manera saludable y madura. ¿Puedo tener eso por escrito?, pregunté. Voy a preparar un certificado completo. Va a ser imposible que alguien cuestione su capacidad con base técnica. Rodrigo también contrató un investigador privado para profundizar en las actividades de Diego y mi mamá. Cuanta más información tengamos, mejor, explicó. Cuando llegué a casa esa noche, era casi medianoche. La casa estaba oscura y silenciosa. Parada en la sala, miré la cámara escondida y sentí una mezcla extraña de rabia y gratitud. Si no fuera por ese dispositivo olvidado, estaría caminando ciega hacia la trampa de ellos. A la mañana siguiente, antes de la cena, Rodrigo me llamó. El investigador descubrió algo interesante. Tu mamá tiene deudas que desconocías. Casi 800,000 pesos en préstamos y tarjetas de crédito. Diego también tiene problemas financieros. Su empresa de importación está quebrando. Entonces era por eso. No era solo resentimiento o sentido de injusticia. Estaban desesperados por dinero. Hay más, continuó Rodrigo. El doctor Méndez ya fue denunciado 2 veces por certificados irregulares. Nunca llegó a nada porque las víctimas desistieron de los procesos. Y el abogado de ellos, doctor Salazar, es conocido por casos dudosos. Ya fue suspendido una vez por el Colegio de Abogados. Eligieron bien su equipo de criminales, comenté amarga, y nosotros vamos a derribar a cada uno de ellos. Pero esta noche, cuando vayas a cenar con tu familia, necesitas ser la mejor actriz de tu vida. La cena estaba programada para las 8. Llegué a la casa de mi mamá a las 8:05, trayendo una botella de vino como siempre hacía. La casa donde crecí ahora parecía extraña, hostil. «Sofía, querida». Mi mamá me abrazó en la puerta. Ese abrazo que antes me consolaba, ahora me sofocaba. Diego ya estaba en la sala bebiendo cerveza. «Hola, hermanita», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La cena fue una tortura silenciosa. Cada palabra de ellos sonaba falsa para mí ahora. Mi mamá preguntó cómo estaba, si me estaba adaptando a la casa nueva, si estaba durmiendo bien. A veces tengo dificultad para dormir, admití, y vi los ojos de Diego brillar con interés. Todavía pienso mucho en papá. Es natural, dijo mi mamá tomando mi mano. Fuiste muy cercana a él en los últimos años. Debe estar siendo difícil lidiar con la ausencia. Estaban construyendo la narrativa, cada palabra cuidadosamente elegida para después usar contra mí. De hecho, comenzó Diego pareciendo casual, mamá y yo estábamos hablando de eso. Estás muy joven para cargar toda esa responsabilidad sola. La herencia, la parte de la empresa, las decisiones financieras, es mucha presión. Estoy manejándolo bien, respondí, manteniendo mi tono ligero. Pero no necesitas manejarlo sola, insistió mi mamá. Somos familia. Diego tiene experiencia con negocios, podría ayudarte a administrar todo. Podría incluso asumir las tareas más complicadas, agregó Diego. Tú podrías solo disfrutar la vida, viajar, hacer lo que quieras, sin preocupaciones. Era exactamente así como funcionaba. Ofertas de ayuda que lentamente se transformarían en control total. Si no supiera la verdad, tal vez hasta pensaría que estaban siendo amables. Voy a pensarlo, dije, forzando una sonrisa. Es verdad que a veces me siento sobrecargada. Vi satisfacción en sus ojos. Estaba entregando exactamente lo que querían escuchar. Perfecto, mi mamá aplaudió. Por cierto, conocemos un médico excelente, doctor Méndez. Podría ayudarte con la ansiedad, recetarte algo para dormir mejor. ¿Un psiquiatra?, pregunté, fingiendo vacilación. Nada serio. Diego rápidamente dijo. Mucha gente consulta después de una pérdida. Es saludable. Y el doctor Méndez es muy bueno, discreto. ¿Puedo pensarlo también? Claro, claro. Mi mamá sonrió. Sin presión. Solo queremos tu bien. Salí de ahí a las 10 de la noche sintiéndome sucia. En el auto llamé a Rodrigo y relaté cada detalle de la conversación. Perfecto, dijo. Están construyendo su caso, pero tú estás construyendo el nuestro. Continúa así.
Los días siguientes fueron una prueba de resistencia emocional. Mi mamá llamaba todos los días, preguntando si había agendado consulta con el doctor Méndez. Diego apareció en mi casa sin avisar 2 veces, siempre con excusas de pasaba por aquí. Mientras tanto, Rodrigo y su equipo trabajaban entre bastidores. El investigador descubrió que Diego tenía una deuda de 1.2 millones de pesos con un prestamista. Mi mamá había mentido sobre la extensión de sus problemas financieros. Sus deudas pasaban de 1 millón. Están desesperados, me explicó Rodrigo en una reunión. Y las personas desesperadas son peligrosas. Necesitamos actuar pronto. ¿Cuánto tiempo más? 1 semana más. Estamos terminando de reunir todas las pruebas, incluyendo testimonios de personas que intentaron cooptar. El socio de tu padre en la empresa vino a hablar con nosotros, dijo que se sintió presionado por Diego y que no tenía intención de testimoniar mentiras. Eso era bueno, muy bueno. Entonces, un martes, Diego me llamó. Sofía, necesito hablar contigo, es urgente sobre la empresa. Mi estómago se apretó. ¿Qué pasó? Mejor hablamos en persona. ¿Puedes venir a mi oficina? Le conté a Rodrigo, quien sugirió, ve, pero graba todo, usa tu celular y no firmes nada, no importa lo que diga. En la oficina de Diego él estaba nervioso. Papeles esparcidos por el escritorio, café frío en la taza. Siéntate, dijo señalando la silla. Me senté, el celular grabando discretamente en mi bolsillo. Mira, voy a ser directo. La empresa tiene problemas, problemas serios. Se pasó la mano por el cabello. Papá tomó algunas decisiones cuestionables en el último año, inversiones malas. Ahora tenemos deudas que pueden hundir todo. Eso era mentira. Yo tenía acceso a los reportes financieros de la empresa. Estaba saludable. ¿Cuánto? Pregunté, fingiendo preocupación. 3 millones. Tal vez más. Me miró. Necesitamos hacer una reestructuración urgente. Recortar costos, despedir gente, tal vez vender algunos activos. ¿Y qué sugieres? Que me des un poder. Yo me encargo de todo. No necesitas preocuparte por los detalles difíciles. Ahí estaba, el poder. El mismo mecanismo de la historia de la cámara, pero con otro enfoque. No sé, Diego, necesito pensarlo. Se inclinó hacia adelante. Sofía, no tenemos tiempo. Si no actuamos esta semana, la empresa va a la quiebra. Todo lo que papá construyó, perdido. Era manipulación pura. Presión emocional. Dame hasta mañana, pedí levantándome. Cuando salí de ahí, llamé inmediatamente a Rodrigo. Está acelerando el plan. Dijo que la empresa está quebrando, lo cual es mentira. ¿Él sabe que tienes acceso a los reportes? Debería saberlo. Estoy en el consejo. Entonces está contando con que no verificaste. O está preparando documentos falsos para mostrar. De cualquier manera, se acabó el tiempo. Vamos a actuar mañana. Esa noche apenas dormí. Sabía que el día siguiente cambiaría todo. Rodrigo había agendado una reunión en su oficina para las 9 de la mañana con todos los involucrados, sin avisarle a mi mamá y Diego sobre el verdadero propósito. Cuando llegué, ya había varias personas ahí. El doctor Beltrán, el psiquiatra que había hecho mi evaluación real, el investigador privado, un contador forense que había analizado las finanzas de la empresa y 2 policías de civil. ¿Estamos listos?, me preguntó Rodrigo. Asentí, las manos sudadas. Diego y mi mamá llegaron a las 9:15. Vinieron juntos, lo que no me sorprendió. Cuando entraron a la sala de conferencias y vieron todas esas personas, la confusión en sus rostros fue instantánea. ¿Qué es esto?, preguntó mi mamá mirando de mí a Rodrigo. Por favor, siéntense, dijo Rodrigo, su voz profesional y fría. Tenemos mucho de qué hablar. Diego vaciló, pero se sentó. Mi mamá hizo lo mismo, la bolsa apretada contra el pecho. Mi nombre es Rodrigo Castellanos. Soy abogado de Sofía. Los llamé hoy para discutir el intento de fraude y conspiración contra ella. El silencio que siguió fue pesado. Pude ver la sangre drenándose del rostro de Diego. ¿De qué estás hablando? Mi mamá intentó parecer indignada, pero su voz tembló. Rodrigo encendió el proyector. ¿Reconocen este ambiente?
Era mi sala. El video comenzó a correr. La primera escena de ellos conspirando, la conversación sobre el doctor Méndez, el certificado falso, la curatela. Mi mamá se puso blanca. Diego se levantó. Esto es invasión de privacidad. Esas grabaciones son ilegales. En realidad, respondió Rodrigo calmadamente, la cámara estaba instalada antes de que Sofía comprara la casa. El antiguo dueño solo olvidó desconectarla, y ustedes estaban en una propiedad que no es de ustedes, sin autorización de la dueña. Si alguien invadió privacidad aquí, fueron ustedes. Diego volvió a sentarse, derrotado. El video continuó. Cada palabra incriminadora, cada detalle del plan, todo ahí expuesto. Cuando llegó a la parte del abogado doctor Salazar explicando sobre ideaciones suicidas, mi mamá comenzó a llorar. «Puedo explicar», sollozó. «Por favor, explique», dije, mi voz saliendo más fría de lo que pretendía. Era la primera vez que hablaba desde que llegaron. «Sofía, hija, no entiendes. Tenemos deudas, muchas deudas. Tu padre nos dejó en una situación difícil». «Papá no los dejó en situación difícil», respondí. «Ustedes crearon sus propias deudas. La empresa de Diego está quebrando porque tomó malas decisiones. Tú estás endeudada porque no sabes administrar dinero, y en vez de asumir la responsabilidad, decidieron robarme». «No es robo», Diego explotó. «No mereces todo eso. Eres solo una niña mimada que nunca trabajó de verdad en la vida. Te quedaste 5 años dándole de comer a papá mientras yo manejaba mis propios negocios». «Negocios que están quebrando», intervino el contador forense. «Tenemos aquí los documentos. Su empresa tiene deuda de 1.2 millones con un prestamista conocido por prácticas ilegales. Su mamá debe 1.1 millones a bancos y tarjetas de crédito. Vieron la herencia de Sofía como solución a sus problemas». Rodrigo puso más documentos en la mesa. «También tenemos evidencia de que sobornaron al doctor Méndez, un médico que ya fue denunciado por certificados falsos. Tenemos conversaciones grabadas con el doctor Salazar, su abogado, admitiendo que el plan era fraudulento. Tenemos el testimonio del socio de su padre, que Diego intentó coaccionar para mentir sobre la capacidad mental de Sofía. E hice una evaluación psiquiátrica completa», agregué, «con un médico renombrado y respetado. El doctor Beltrán certificó que estoy en perfectas condiciones mentales y emocionales». Mi mamá lloraba copiosamente ahora. Diego solo miraba sus propias manos, la máscara finalmente caída. «Tienen 2 opciones», dijo Rodrigo. «La primera, vamos a la policía con todo esto. Conspiración para fraude, falsedad ideológica, intento de apropiación indebida, invasión de domicilio. Van a responder criminalmente. Pueden sacar años de prisión». «¿Y la segunda?», preguntó Diego en voz baja. «La segunda. Firman aquí ahora documentos donde admiten el intento de fraude, renuncian a cualquier derecho sobre la herencia o la empresa, se comprometen a nunca más entrar en contacto con Sofía y pagan una compensación por los daños morales. A cambio no vamos a la policía». «¿Cuánto de compensación?», preguntó mi mamá entre sollozos. «500,000 pesos, cada uno». «No tengo ese dinero», gritó Diego. «Entonces vendan lo que necesiten vender. Tienen 60 días para pagar». Se quedaron en silencio por largos minutos. Finalmente fue mi mamá quien habló. «¿Y después de esto? ¿Nunca más nos vamos a ver?». Miré a ella, a la mujer que me dio a luz, que debería protegerme, y que en cambio intentó destruirme. «Nunca más». Firmaron. Cada documento, cada renuncia, cada compromiso. Diego con la mandíbula trabada de rabia, mi mamá con lágrimas escurriendo silenciosamente. Cuando terminaron, Rodrigo recogió todo y los despidió. Antes de salir, mi mamá se volteó hacia mí. «¿De verdad vas a hacer esto? A tu propia madre». «¿Tú de verdad planeaste declararme loca para robar mi herencia?», respondí. «Elegiste dinero en lugar de mí. Ahora vive con esa elección». Salieron. La puerta se cerró, y finalmente me derrumbé. Lloré como no lloraba desde el funeral de mi padre. Lloré por la familia que pensé tener, por la madre que creí que me amaba, por el hermano que creí que se preocupaba.
Rodrigo me dio tiempo. Cuando finalmente me recompuse, dijo: «Fuiste muy valiente». No me siento valiente, me siento destruida. Es normal, pero te protegiste. Muchas personas en tu situación no tendrían el coraje de hacer lo que hiciste. En los días siguientes, me sumergí en el trabajo. Asumí control total de la empresa de transporte que mi padre había construido. Descubrí que Diego tenía razón sobre una cosa. Yo no entendía mucho de negocios, pero podía aprender. Contraté un administrador experimentado para enseñarme. Pasé horas estudiando reportes, entendiendo rutas, conociendo empleados. La empresa estaba saludable, como sospechaba. Mi padre había sido un buen empresario, y yo estaba determinada a honrar su legado. 3 semanas después, recibí una llamada de Rodrigo. Diego todavía no pagó la compensación. El plazo vence en 1 semana. ¿Y si no paga? Entonces vamos a la policía con todo. Pasaron 4 días más. Nada. Entonces, un viernes, mi cuenta recibió una transferencia. 500,000 pesos de Diego. El mismo día otra transferencia. 500,000 pesos de mi mamá. Habían pagado. De alguna forma habían conseguido el dinero. No quise saber cómo. No me importaba. Con el dinero de la compensación, creé un fondo de apoyo para mujeres víctimas de violencia patrimonial. En memoria de mi padre, que siempre decía que el dinero tenía que servir para ayudar a las personas. 2 meses después, estaba en la sala de mi casa cuando mi celular sonó. Era Javier, el antiguo dueño. «Hola, Sofía. Estaba pensando en ti. ¿Cómo están las cosas?» «Resueltas», respondí. «Gracias a ti. Yo no hice nada, solo te mostré la verdad. Me salvaste de una trampa que destruiría mi vida. Eso no es nada». Conversamos por algunos minutos. Me contó que se había casado recientemente, estaba feliz. Yo le conté sobre la empresa, sobre cómo estaba aprendiendo. Cuando colgamos, miré el librero donde la cámara todavía estaba. La había dejado ahí a propósito. No conectada, no grabando, solo como un recordatorio. Un recordatorio de que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Un recordatorio de que confiar en las personas no significa ser ciega a sus defectos. Un recordatorio de que familia es quien realmente se preocupa por ti, no solo quien comparte tu sangre. 3 meses después de la confrontación, recibí un email. Era de Diego. El asunto decía solo: «Disculpa». No lo abrí. Simplemente lo borré. Algunas puertas, cuando se cierran, deben permanecer cerradas. Pero hubo un email que abrí. Era de mi prima Valeria, prima segunda que casi no conocía. Decía haber escuchado, a través de la familia, sobre los problemas, y quería decirme que estaba de mi lado, que lo que me hicieron fue terrible, que si necesitaba hablar ella estaba ahí. Agendé un café con ella. Conversamos por horas. Descubrí que Valeria también había sido víctima de manipulación familiar en una escala menor, pero dolorosa de la misma manera. Se había alejado de parientes tóxicos y construido su propia vida. «Pensamos que la familia es sagrada», dijo, «pero a veces lo más sagrado es protegerse». Esas palabras resonaron en mí. En los meses siguientes, Valeria y yo nos acercamos. Se convirtió en la familia que elegí, no la que me fue impuesta. Conocí a sus amigos, que se volvieron mis amigos. Construí una nueva red de apoyo, genuina y saludable. 6 meses después de todo, la empresa estaba creciendo. Habíamos expandido la flota, abierto nuevas rutas, aumentado la facturación en 30%. Todavía no entendía todo, pero estaba aprendiendo, y diferente de lo que Diego pensaba, tenía capacidad para esto. En una reunión de consejo, uno de los socios antiguos, señor Navarro, me llamó aparte. «Su padre estaría orgulloso de usted, Sofía. Está honrando el trabajo de él». Esas palabras simples me hicieron llorar ahí mismo. El orgullo de mi padre era algo que quería, que buscaba en cada decisión que tomaba. Él sabía que era capaz, continuó el señor Navarro. Por eso le dejó todo. No fue favoritismo ni injusticia, fue reconocimiento. Veía en usted algo que Diego nunca tuvo: integridad. Esa noche, sola en casa,
Abrí la caja de pertenencias de mi padre que todavía no había tenido coraje de tocar. Adentro encontré cartas. Cartas que él había escrito para mí, fechadas de diferentes momentos del último año de su vida. Una de ellas decía: Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya me fui. Quiero que sepas que la decisión de dejarte todo no fue fácil, pero fue la correcta. Diego nunca entendió el valor del trabajo honesto. Tu mamá nunca entendió que el dinero no compra carácter. Pero tú, mi hija, tienes algo raro. Te importan las personas más que las cosas. Protege eso. Protégete. Y si alguien intenta hacerte dudar de tu capacidad, recuerda, yo siempre creí en ti. Lloré leyendo esa carta. Mi padre sabía. De alguna forma, él previó que habría problemas, y aún así, confió en mí para lidiar con ellos. Había otra carta, esta más corta. Si tu mamá o Diego intentan algo contra ti, sé fuerte, no por rabia, sino por justicia. Mereces tu lugar en este mundo, Sofía. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Era como si él me estuviera guiando incluso después de muerto. Un año entero había pasado desde el día en que Javier me llamó sobre la cámara. En ese año, mi vida se había volteado de cabeza y luego se reconstruyó de una forma que nunca imaginé. Decidí hacer una fiesta. No una gran celebración, sino algo íntimo con las personas que realmente importaban. Valeria y sus amigos que se habían vuelto mis amigos, la gente de la empresa que me apoyó, Javier y su nueva esposa, Rodrigo, que se había vuelto más que un abogado, un verdadero mentor. Un brindis, Rodrigo levantó la copa, por Sofía que transformó una de las peores traiciones en una de las mayores victorias. Todos brindaron. Miré alrededor de mi sala, la misma sala donde mi mamá y Diego habían conspirado para destruirme, ahora llena de personas que genuinamente se preocupaban por mí. Esa noche, antes de que todos se fueran, Valeria me jaló aparte. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Los extrañas? ¿A tu mamá? ¿A Diego? Pensé antes de responder. Extraño la idea de ellos, de la familia que pensé que tenía, pero de las personas reales que son, no, y eso no me hace mala persona. Te hace humana, respondió abrazándome. Después de que todos se fueron, me quedé sola en la casa silenciosa. Tomé la pequeña cámara del librero. Era solo un objeto inanimado, un pedazo de plástico y circuitos. Pero había cambiado todo. Pensé en tirarla, pero decidí guardarla. La puse en una cajita junto con las cartas de mi padre. Recordatorios. De la traición que sobreviví, de la verdad que me liberó, de la fuerza que no sabía que tenía. Mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mi corazón se aceleró. ¿Sería mi mamá? ¿Diego? Abrí con manos temblorosas. Era de una mujer llamada Patricia. Decía haber escuchado mi historia a través de una amiga en común y estaba pasando por algo parecido. Su propia familia intentando engañarla. Preguntaba si podría hablar conmigo, darle algún consejo. Miré el mensaje por un largo momento. Entonces escribí: Claro, agendemos un café y trae todas las pruebas que tengas. Tal vez mi experiencia podría ayudar a otras personas. Tal vez algo bueno podría salir de todo ese dolor. En los meses siguientes, ayudé a Patricia a protegerse del intento de fraude que su hermana estaba orquestando. Usé todo lo que aprendí, la conecté con Rodrigo, le enseñé a documentar todo, a ser estratégica. Cuando su caso se resolvió a su favor, Patricia me agradeció con lágrimas en los ojos. Me salvaste. No sé qué hubiera hecho sin tu ayuda. Alguien me ayudó cuando lo necesité, respondí. Ahora paso eso adelante. La palabra se esparció. Otras mujeres comenzaron a buscarme. Mujeres siendo manipuladas por familiares, por parejas, por personas en quienes confiaban. Cada historia era diferente, pero el patrón era el mismo. Abuso de confianza, manipulación emocional, intento de robo. Creé un grupo de apoyo. Comenzó pequeño. Solo 5 mujeres reuniéndose en una sala rentada una vez por semana. Pero creció. En 6 meses teníamos más de 30 participantes.
Mujeres compartiendo historias, estrategias, fuerza. Una abogada que participaba del grupo sugirió: ¿por qué no formalizamos esto? Crear una ONG dedicada a ayudar víctimas de violencia patrimonial. La idea me emocionó. Con el dinero de la compensación que mi mamá y Diego pagaron, más donaciones de personas que creían en la causa, creamos el Instituto Valeria Sofía, combinando mi nombre con el de mi prima, que había sido mi apoyo. El instituto ofrecía asesoría jurídica gratuita, apoyo psicológico y educación financiera. Ayudábamos a mujeres a protegerse, a entender sus derechos, a no ser víctimas de manipulación familiar. 2 años después del Día de la Cámara, el instituto había ayudado a más de 200 mujeres. Algunos casos eran graves como el mío. Otros eran más sutiles, pero no menos destructivos. Todas merecían protección. En una de las pláticas que di, una mujer en la audiencia levantó la mano. ¿Cómo perdonas? ¿Cómo sigues adelante después de una traición tan profunda? La pregunta me tomó desprevenida. Me quedé en silencio por un momento antes de responder. No sé si perdoné completamente. Algunos días todavía duele. Todavía siento rabia. Pero aprendí que perdonar no significa olvidar o aceptar lo que hicieron. Significa no dejar que su rabia controle mi vida. Significa elegir mi paz sobre la venganza. Después de la plática, la misma mujer me buscó. Gracias, necesitaba escuchar eso. De nada, y recuerda, eres más fuerte de lo que piensas. Un domingo tranquilo, estaba en casa organizando papeles cuando encontré una foto antigua. Era de la última Navidad, antes de que mi padre se enfermara. Yo, mi mamá, Diego, mi padre, todos sonriendo. Una familia aparentemente feliz. Miré esa foto por un largo tiempo. Esas personas ya no existían. Tal vez nunca habían existido de la forma que yo imaginaba. Pero en vez de tristeza, sentí aceptación. Aceptación de que las personas no siempre son quienes pensamos que son, y que está bien dejar ir a quien no merece quedarse. Guardé la foto en un cajón. No la tiré, pero tampoco necesitaba estar mirándola todos los días. Mi celular sonó. Era Valeria. Hola, prima, ¿estás ocupada hoy? Nunca demasiado ocupada para ti. Perfecto, voy para allá con pastel de chocolate. Media hora después, estábamos sentadas en la terraza, comiendo pastel y conversando sobre nada y todo. Estos eran los momentos que valoraba ahora, simples, genuinos, sin segundas intenciones. ¿Sabes?, dijo Valeria, a veces pienso en cómo sería tu vida si esa cámara no hubiera quedado conectada. Yo también pienso. Probablemente habría perdido todo. Tal vez estaría internada en algún lugar bajo curatela, sin autonomía. Pero no lo estás. Estás aquí, fuerte, ayudando a otras personas, manejando una empresa exitosa. Transformé veneno en medicina, comenté. Es exactamente eso, concordó. Esa noche, sola nuevamente, me senté en la terraza mirando las estrellas. Pensé en todo lo que había pasado, todas las lágrimas, toda la rabia, todo el miedo. Pero también pensé en todo lo que había ganado. Fuerza, sabiduría, propósito. Esa cámara olvidada había revelado más que una conspiración. Había revelado quién era yo realmente. No la niña ingenua que mi familia pensaba que podía manipular, sino una mujer capaz de luchar, de protegerse, de reconstruir. Mi padre tenía razón al confiar en mí, y yo había honrado esa confianza de la mejor forma posible, siendo fiel a mí misma. Miré hacia arriba, hacia las estrellas infinitas, y sonreí. La vida me había probado de una forma que nunca imaginé, pero había pasado la prueba. Y ahora usaba esa fuerza para ayudar a otras personas a pasar sus propias pruebas. La casa estaba silenciosa, pero no solitaria. Estaba llena de la paz que viene de saber que hiciste lo correcto, que protegiste lo importante, que elegiste tu dignidad sobre relaciones tóxicas. Y esa paz, descubrí, valía más que cualquier herencia. Ahora, si te gustó esta historia, da clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero ahí.